¿Qué tal, estimados? Estamos en otro video de movimiento rectilíneo uniforme. En el gráfico mostrado, el niño y la tarántula se mueven con velocidad constante a partir del instante mostrado. Indique luego de cuántos segundos la tarántula empezará a ser cubierta por la sombra del niño, cuya altura es 1.5 metros. Bueno, entonces el niño se va a mover hasta cierta posición y la proyección de la luz en el niño va a provocar una sombra horizontal, ¿no? Entonces acá tenemos dos distancias, una distancia que sería el movimiento del niño, representando el movimiento que realiza el niño, y otra sería la distancia de la sombra. Lo que nos dice es que la tarántula se va a acercar hacia el niño y en un momento dado se va a encontrar con la sombra, ¿no? Va a empezar a ser cubierta por esa sombra. Nos piden saber el tiempo en que va a pasar eso. Si nosotros revisamos muy bien el gráfico, vamos a encontrar la distancia de la tarántula como una primera longitud dentro de los 5.2 metros que están alejados inicialmente. Tenemos también la distancia que se va a mover el niño y tenemos la proyección de la sombra, ¿no? Su longitud. Bien, entre las tres distancias tienen que sumar los 5.2 metros, ¿no? Distancia del niño, lo que se va a mover el niño, más la proyección de su sombra, más la distancia que se va a mover el bichito, igual a 5.2. Bien, tenemos ecuación para poder reemplazar la distancia del niño y de la tarántula, pero no de la sombra. La sombra, si te das cuenta, va a depender de la posición o la longitud que se mueva el niño. Entonces, si el niño se mueve hasta por aquí, digamos, entonces esa proyección de su sombra va a disminuir. Fíjense, ahí está. Va a ser mucho menor, ¿no? Como que si avanza hasta ese punto, la distancia es mayor. Entonces, podemos ver que lo que se va a mover el niño, la distancia que va a recorrer el niño, va a ser de que se proyecte una sombra mayor o menor. Para encontrar la relación entre esas dos magnitudes y poder hacer mi ejercicio de cinemática, voy a analizar acá, voy a analizar acá afuera el movimiento que está realizando ese niño. Si nosotros cerramos aquí, ¿sí? Aquí también, vamos a poder observar dos triángulos, ¿no? Voy a separar los dos triángulos para que puedas observar mejor. Entonces voy a traer esto por acá, a este ladito, y voy a prestarme esta longitud para trazar la hipotenusa. Solamente que hasta la altura del niño es mucho menor. Ahí tenemos los dos triángulos. Uno de los triángulos es, si quitamos al niño acá, es este de acá, es un triángulo grande, y el otro es un triángulo pequeñito. Ambos triángulos tienen una esquina en común, que sería la que está formando con la base, ¿no? Fíjense, ahí tenemos el mismo ángulo, aquí abajo. Y tenemos algunos otros datos también. Esta longitud hasta donde está el foco que proyecta la luz para la sombra es 2.5. La altura del niño nos dice también en el ejercicio es 1.5. Ahora, vamos a aprovechar el ángulo que tienen en común los dos triángulos para jugar con la función trigonométrica tangente. Tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, 2.5, sobre la distancia, la base, que sería distancia del niño más distancia de la sombra. Estamos utilizando tangente, hemos elegido tangente porque tenemos los dos catetos, tanto adyacente como opuesto. Lo mismo con el otro triángulo, vamos a utilizar la función tangente que va a ser igual al cateto opuesto, que sería 1.5 sobre la distancia de la sombra. Muy bien, hallado las ecuaciones, podemos igualarlas, ¿no? Entonces vamos a igualar, fíjense, vamos a igualar esto igual a esto en la ecuación que vamos a anotar abajo. Tangente de un lado igual a tangente del otro lado de la ecuación. Vamos a tener 2.5 sobre, por este lado, distancia del niño más distancia de la sombra, la longitud de la sombra,
Por el otro lado vamos a tener 1.5 sobre la distancia que tiene proyectada la sombra. Bien, de aquí vamos a poder encontrar una relación para que podamos después reemplazarla en la ecuación de cinemática que hemos analizado al inicio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en los denominadores, pasar a multiplicar al otro extremo. Vamos a tener por este lado 2.5 veces la longitud de la sombra y por este otro lado vamos a tener 1.5 veces la distancia que se va a mover el niño más la proyección de su sombra. Podemos multiplicar a cada uno y acá 2.5 menos el 1.5 que tenemos acá, podemos pasarlo a restar de una vez. Ahí tenemos menos 1.5 veces distancia de la sombra, igual a 1.5 veces la distancia del niño. Restando esto nos va a salir una sola vez la distancia de la sombra, la longitud de su sombra proyectada, es igual a 1.5 veces la distancia del niño. Entonces vamos con esta relación que nos dice que la sombra va a depender de la distancia que se mueva el niño, ¿no? Va a crecer 1.5 veces esa distancia. Bueno, ya tenemos lo que estábamos buscando, entonces vamos a reemplazarlo aquí, donde dice distancia de la sombra, es 1.5 veces distancia del niño. Entonces voy a volver a copiar la ecuación, pero en esta nueva en nuestro nuevo reglón de procedimiento, vamos a reemplazar 1.5 veces distancia del niño en vez de anotar distancia a la sombra. No te olvides que esta ecuación la he construido bajo la condición que me da el ejercicio. Eso es muy importante. El ejercicio me decía que la tarántula se tiene que acercar hacia el niño, no va a acercarse del todo, porque solamente me dice que analicemos hasta que se encuentra con la sombra que va a ser proyectada cuando el niño se mueva, ¿no? Por la luz que va a provocar la lamparita. Entonces, hemos encontrado la relación, podemos sumar, eso nos va a salir 2.5 veces distancia del niño más la distancia de la tarántula, el movimiento que va a realizar, igual a 5.2. Ahora, para encontrar la distancia del niño y la distancia de la sombra, como se están moviendo, nosotros podemos utilizar este triangulito muy interesante que lo hemos visto en clases y que se utiliza bastante para despejar rápido las variables de distancia, rapidez o tiempo. Y bueno, en este caso lo que queremos encontrar es la distancia. Entonces, para encontrar la distancia hay que multiplicar rapidez por el tiempo. Miren, voy a copiar la ecuación, 2.5, voy a abrir paréntesis y en vez de distancia al niño voy a reemplazar su ecuación que dice que depende, esa distancia depende de la rapidez del niño por el tiempo que se va a mover el niño. Más, sigo copiando la ecuación de arriba, distancia del tiempo, la misma fórmula, voy a anotar la rapidez que se va a mover la tarántula, en este caso por el tiempo que va a pasar. Y todo eso me dice la ecuación copiando, que es 5.2. Una vez hecho eso, fíjense acá, yo puedo reemplazar los datos que me da el ejercicio, que la rapidez del niño es 2 veces y el tiempo copio, más la rapidez de la tarántula es mucho menor, 0.2 por el tiempo que también copio, igual a 5.2. Esta multiplicación la voy a realizar, va a ser 5 veces t más 0.2t igual a 5.2 y ya nos damos cuenta ahí que tenemos solamente una variable, el tiempo. Sumando los dos valores semejantes, vamos a tener 5.2t igual a 5.2. Pasa a dividir y apenas los dos, tanto el niño como la tarántula, se han movido un segundito. Un segundito ha pasado. ¿Para qué? Para que la tarántula se mueva y empiece a ser cubierta por la sombra del niño que está proyectándose porque la luz se ha propagado y bueno, el niño avanzando, alejándose de la luz, se proyecta en el piso su sombra. Bien, muy bien, eso es todo entonces. Muchas gracias por ver el video.